Conversemos con un especialista en la materia para seguir en la tónica justamente de los temas de la rehabilitación social. Christopher Gallegos está con nosotros. Él es especialista en temas de rehabilitación social, en temas penitenciarios. Él fue subsecretario de Rehabilitación Social. ¿Cómo le va, doctor Gallegos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio. Buenos días con toda la audiencia. Qué gusto saludarlos. Un honor estar acá. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero quiero pedirle a usted un comentario sobre la decisión adoptada ayer por el presidente Lasso, la de haber emitido 2 decretos ejecutivos para disponer indultos en un caso para infractores de tránsito, con base en 2 artículos, el 383 y el 386 del Código Orgánico Integral Penal. De lectura de esos artículos se refiere básicamente a delitos de tránsito no graves, donde no hubo muertes, digamos, no hay involucradas muertes, ¿no? O lesiones, eso dicen los 2 artículos. Y el otro, por razones humanitarias, cuando se trata de enfermedades catastróficas. Se habla del VIH, se habla de la tuberculosis, etcétera. ¿Cómo ve usted esta decisión adoptada ayer por el presidente de la República, doctor Gallegos? Bueno, Fabricio, mire, yo creo que hace algunos días tuvimos la oportunidad de darle un mensaje al presidente de la República, de enviarle un mensaje público y de recomendarle que cambie su equipo de asesores en materia de seguridad y sus asesores jurídicos, porque de verdad que lo único que hacen es venderle humo al presidente, y el presidente luego replica medidas que son absolutamente inoportunas, inoficiosas e impertinentes, Fabricio. Y digo esto porque usted se refiere a los decretos ejecutivos 264 y 265, que prácticamente han sido publicados el día de ayer y que, entre comillas, lo que tienden es, o estarían orientados a un poco sofocar el tema de la sobrepoblación carcelaria, el hacinamiento carcelario. Pero fíjese usted, el presidente genera un indulto presidencial para 2 específicas infracciones, las contenidas en el artículo 383 y 386 del Código Orgánico Integral Penal. La del 383 comporta una pena privativa de libertad de 5 a 15 días y la del 386 una pena privativa de libertad de 3 días como tal. ¿Sabe usted, Fabricio, cuánto demora el trámite para el indulto? No menos de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente de la República? Luego, las personas que hipotéticamente están sancionadas por este tipo de infracciones como tal, no están en los recintos penitenciarios normales, ordinarios, como el Centro de Privación de Turi, como la cárcel de Cotopaxi y más. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Tránsito en determinadas jurisdicciones incluso tiene espacios físicos propios, espacios físicos adecuados, incluso los GAD municipales que controlan el tema de tránsito en las diferentes ciudades del país tienen espacios físicos propios para las contravenciones en materia de tránsito. De manera que esto no va a sofocar en ningún modo ni en ninguna medida la crisis carcelaria que el presidente supuestamente se ha comprometido a enfrentar. Entonces, una vez más, los asesores hacen de las suyas. Y luego, el otro decreto que está vinculado con el tema de enfermedades catastróficas no es un tema nuevo, Fabricio. No nos olvidemos que este decreto presidencial ya existía. Existe la posibilidad de tramitar el indulto como tal a personas que estén evidentemente en circunstancias de vulnerabilidad porque padecen de una enfermedad catastrófica. ¿Sabe cuál es el problema y el nudo de botella que se genera como tal en el SNAI o en el anterior Ministerio de Justicia? Era precisamente que para que estas personas se hagan de este beneficio, las personas que tienen enfermedades catastróficas, véase cáncer, SIDA y más, como dice en el decreto, tienen necesariamente que estar en la etapa terminal. Si no están en la etapa terminal, eso dice por lo menos el Ministerio del Ramo, si no están en etapa terminal, luego no son beneficiarios del indulto. Vaya a ver cuántos se han beneficiado en los últimos 5 años del indulto. Si son 100 personas, son muchas. Entonces, esto no sofoca de ninguna forma la crisis que el presidente pretende sofocar y una vez más confirma que está tremendamente mal asesorado, Fabricio. Christopher, buenos días. Belkis Sánchez le saluda. Si decimos entonces que se estaría vendiendo humo con estos decretos ejecutivos que fueron expedidos por parte del Ejecutivo, ¿hacia dónde debían apuntar efectivamente estos indultos para poder aliviar de alguna manera el tema de la población carcelaria en el país? Mire, nosotros tenemos datos específicamente reveladores, ¿no? Alrededor del 60% de la población carcelaria, es decir, más o menos 23.000, 24.000 personas privadas de la libertad, están sancionadas por delitos relacionados con atentados contra el patrimonio y delitos relacionados con atentados a la salud pública en la variable de microtráfico como tal. Uno de los males que penosamente sufre el Estado ecuatoriano es el populismo penal.
el populismo penal no hace sino desentrañar los intereses del Estado de punir realmente la pobreza, de criminalizar como tal la pobreza. Entonces, los resultados de criminalizar la pobreza se ven reflejados luego en la población carcelaria que, como indico, está vinculada con temas de microtráfico en menor escala y que evidentemente están vinculados con delitos de orden patrimonial como tal. Entonces, si realmente se quiere sofocar el tema del hacinamiento, que sí es un problema, que sí genera falta y ausencia de control como tal, y sobre todo ausencia de política pública de rehabilitación social, lo que se tiene que hacer es empezar por ahí, con delitos menores, no con contravenciones. Nótese que estas son contravenciones de tránsito, las que supuestamente están dentro del indulto 264. Hay que empezar con temas de delitos como tal. Hay que indultar a personas que han sido detenidas y sobre las cuales pesa una pena privativa de libertad, ejemplo, de 1 año, por haber sido sorprendidos con 1 gramo de base cocaína, por haber sido sorprendidas con 7 u 8 gramos de marihuana, cuando a todas luces estas personas evidentemente son consumidoras. Y si son consumidoras, ya no es un tema que le atañe como tal al derecho penal, es un tema de orden público, de salud pública, que le atañe a otro ramo como tal del Estado y que el Estado debe direccionar otro tipo de políticas frente a estas personas que son en definitiva drogodependientes. Lo mismo pasa con las personas que están vinculadas con el tema del patrimonio. Si nosotros generamos indultos o flexibilizamos las medidas de orden punitivo respecto de ese 60% de la población, ahí sí, Wendy, vamos a tener una disminución significativa de la sobrepoblación carcelaria y vamos a empezar a trabajar con políticas públicas en serio, no con estas políticas públicas que parecen de película, una mentira. Correcto, por si acaso es Belkis, no me le cambie el nombre. Oiga, doctor, me quedé pensando en la primera parte de su intervención, cuando usted decía que la aplicación de un indulto toma más o menos 6 meses. Explíquenos cómo es el procedimiento. Mire, en el mejor de los casos tomaba 6 meses. ¿Cuál es el procedimiento? Usted hace la solicitud al Centro de Privación de Libertad. El Centro de Privación de Libertad tiene en primera instancia que sacar un sinnúmero de informes de varios departamentos técnicos. Si usted pide, por ejemplo, un indulto porque padece o adolece de una enfermedad catastrófica, el Ministerio de Salud Pública será la entidad que se entiende controla la salud pública al interior de las cárceles, que tenga que levantar un informe, que tenga que realizar un seguimiento de su salud como tal, para generar en definitivo un informe que sirva o no como una carta determinante para que más adelante se genere, se acepte o se niegue como tal el indulto. Pero claro, esto se inicia en territorio. Por ejemplo, acá en la ciudad de Cuenca, inicie usted el trámite, esto tardará aproximadamente 3 meses y luego esto se irá a la ciudad de Quito. Una vez en la ciudad de Quito, esto tiene que pasar por una comisión específica del SNAI que trata precisamente el tema de indultos presidenciales y luego esa comisión, en una suerte de admisión, decide qué solicitud de indulto admite y qué solicitud de indulto inadmite como tal, y ahí recién pasa a la presidencia de la República. Luego en la presidencia el equipo asesor del presidente, si es que lo tiene, evidentemente tiene que revisar este tema, si se cumplen con los requisitos y exigencias legales, y si esta persona en realidad cumple o no con los presupuestos del decreto, y recién ahí se procede a analizar si es o no favorable aplicar como tal el indulto. Entonces, es tremendamente complicado, el trámite es engorroso y además es demorado. Luego, el otro decreto que está relacionado con el tema del indulto de las infracciones del 383 y del 386 delimita sobremanera el tema de las personas que pueden acogerse como tal al indulto, porque hay una serie de delitos que evidentemente quedan excluidos de aquel supuesto beneficio que va a sofocar o a solventar la crisis, de manera que no existe posibilidad ni viabilidad en estas medidas que una vez más lo único que hacen es tratar de maquillar un panorama que evidentemente no es conocido por el gobierno actualmente. Correcto. Entre el próximo 1 y 3 de diciembre se prevé la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un poco para analizar justamente la situación que enfrentan los internos del sistema penitenciario del Ecuador. A través de un comunicado se hizo referencia a esta postura en el sentido de que el Estado ecuatoriano adopte medidas efectivas e inmediatas, y entre ellas, por ejemplo, se plantea el impedir el accionar de organizaciones delictivas, que en la práctica suena bien, que en la práctica la lógica diría es a lo que hay que apuntar, pero ¿cómo hacerlo efectivo? Bueno, en efecto está prevista una visita de una comisión, entiendo, internacional, que va a venir a revisar el tema de
el problema en las cárceles, la crisis carcelaria. Entiendo que la Corte Interamericana también generó algún pronunciamiento al respecto y claro, la comunidad internacional está tremendamente preocupada porque existe violación de derechos humanos, así de simple. Aquí no es que vamos recién a venir a investigar si es que hay o no vulneración de derechos humanos. A todas luces hay vulneración de derechos humanos y hay una omisión preocupante por parte del Estado. Ahora, la recomendación internacional es evidentemente cese la crisis carcelaria. La recomendación internacional estaba abarcada a tome el control y no deje que sigan interviniendo estas operaciones delictivas y estas empresas criminales dirigiendo como tal el crimen organizado. Pero esto es tremendamente complejo de entenderlo. ¿Por qué? Más en el contexto actual. Fíjese usted el protagonismo que se le ha dado, por ejemplo, al supuesto secuestro de la hija de Tito, de uno de los líderes de las organizaciones criminales y, claro, de uno de los dirigentes también de los últimos ataques en el contexto de esta guerra o de este desenlace de violencia criminal al interior de las prisiones. Se realizan ruedas de prensa desde el interior prácticamente de las prisiones por parte de estos líderes delictivos, se generan mensajes a la nación por parte de estos integrantes de bandas criminales. Entonces yo me pregunto, cuando el coronel Fausto Cobo dice que tiene 1.000 efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas respectivamente al interior de las cárceles, pues seguramente no están en el pabellón donde está Fito, porque no creo que los mensajes a la nación que hace este ciudadano, además donde está sentado en una mesa y todo lo demás, se entiende que cuenta con las comodidades del espacio físico, yo creo que no están ahí los policías y los militares. Entonces, de plano podemos asumir que el Estado ni en este momento, a pesar de que tiene 1.000 efectivos al interior de las cárceles, no tiene como tal el control del espacio físico del sistema carcelario. De manera que yo creo que el mensaje es contundente, no, controle a las organizaciones criminales, más allá de controlar como tal los espacios físicos, porque por último, si tenemos 1.000 miembros de las agencias de seguridad al interior de la prisión, eso tampoco es sinónimo de control, ni sinónimo de seguridad. Y claro, muestra de que ellos son todos estos mensajes que han sido replicados por los medios de comunicación de una persona, de un líder de las organizaciones criminales que hasta hace poco era visto como villano y que hoy es visto como un padre amoroso, que incluso ha agradecido públicamente a la Policía Nacional, ha dado el nombre de varios tenientes coroneles de la policía, de altos mandos de la policía, señalando que ha estado en contacto con ellos por este tema que supuestamente sería el secuestro. Entonces yo creo que si vamos a decir, vamos a tomar el control de las cárceles, hagámoslo en serio. No lo hagamos como una suerte de controlo lo que me conviene o controlo lo que puedo y lo otro le dejo igualmente al control del crimen organizado como tal, porque en definitiva eso es lo que está sucediendo. El Estado se está mostrando frágil y se está mostrando débil. Se entiende, insisto, al coronel Cobo le emplazo, se entiende que ya estaban 1.000 efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas del interior de la penitenciaría tomando el corredor de la muerte, como decía el coronel Cobo, pero no han llegado todavía hasta los espacios en donde están los líderes. Luego, ¿cómo los van a sacar para llevarles a la cárcel de máxima seguridad de La Roca? Ahí se va a generar un conflicto grave. Dios no quiera otra guerra. Oiga, doctor, ya que usted tocaba justamente esta parte de la entrevista, yo le pregunto, yo comenté esto en la mañana en la primera parte de este espacio. Ayer aparece uno de los líderes de los choneros, alias Fito, en un video. Yo me resisto a creer que esto es normal, pero como que se está normalizando, ya se ha normalizado en el país el hecho de que aparezcan videos de privados de libertad, mandando mensajes, explicando lo que está pasando, con planes de datos. ¿Qué pasa con eso, doctor? Bueno, eso solo es una muestra, mi querido Fabricio, de que en definitiva el Estado ecuatoriano todavía no tiene el control. No importa cuántos militares y cuántos policías pongan dentro de las prisiones, el Estado tiene que asumir que hay lugares a los que no ha podido llegar y no sabemos si va a poder llegar por lo menos de manera pacífica. Eso no lo sabemos. Luego hay que mirar un poco cómo avanza la medida que el Estado tomó de pacificar las cárceles a través del diálogo y más, porque claro, yo asumo que en este momento existe un diálogo por parte del Estado ecuatoriano con algunas personas del crimen organizado, pero el diálogo creo que no tiene que ver, Fabricio, con el tema de pacificar las cárceles, con el tema de cesar como tal la violencia criminal y la guerra, que posiblemente incluso tiene alcance ya de crimen transnacional como tal, con la presencia de carteles. Yo creo que el diálogo ahora estaba más enfocado en recuperar a la hija de un supuesto líder de una de las organizaciones criminales más poderosas que opera en el país y que también, dicho sea de paso, está inmiscuido como tal en las masacres que han tenido lugar durante todo este año.
Entonces yo creo que el diálogo que dijo el Estado fue un diálogo más bien para beneficiar a estas agrupaciones delictivas, para dejarles entrever que tienen más poder como tal y mostrar a un Estado débil. Y yo creo que no fue un diálogo como el Estado se comprometió a hacer, un diálogo para pacificar las cárceles y más. Es tremendamente preocupante, Fabricio, que existan líderes, a todas luces, son líderes de organizaciones criminales que siguen dando luces de que tienen todos los medios tecnológicos para poder hacer desde adentro cualquier tipo de circunstancia que esté vinculado con dar una orden, con generar un comunicado e incluso con emitir un mensaje a la nación. Entonces, si entendemos la magnitud del problema, y claro, si sabemos que estas personas con un simple WhatsApp pueden quebrantar la vida de cualquier ciudadano o pueden amenazar a cualquier persona, incluso funcionarios del orden público como tal, entonces, claro, el peligro todavía es inminente, el peligro todavía está ahí y yo creo que hay que actuar con responsabilidad frente a este tema porque, claro, no podemos decir tenemos el control, tenemos hombres adentro, vemos a Fausto Cobo entrando en un tractor con chaleco, con casco, con fusil en la mano y al final de cuentas al siguiente día le dan una rueda de prensa desde adentro los líderes de los pioneros. ¿De qué estamos hablando? A propósito del diálogo al que se hace referencia, ¿con quién o entre quiénes debería hacerse efectivo este diálogo en términos o en aras de la pacificación? Mire, eso es lo que yo un poco cuestionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque Nelsa Curvelo explicaba, y claro, es una persona muy experimentada en el ámbito de pacificar como tal los grupos criminales, pandillas específicamente. Yo cuestionaba algo, ¿no? Yo decía que si el Estado, cuando entrega la información, se entiende que es información oficial, información contrastada, el Estado decía que en las cárceles y en el crimen organizado ecuatoriano existe ya injerencia a manera de financiamiento del crimen transnacional, es decir, de carteles de la droga, de empresas criminales de gran envergadura que estarían lideradas por personas que incluso no están en el país, sino que tienen sus domicilios clandestinos en el exterior, en el extranjero, por ejemplo, carteles de México, de Colombia y más. Si el Estado ecuatoriano maneja el discurso de que en las cárceles quien en definitiva manda o quien hace prevalecer como tal su voz de mando es un líder de un cartel, ¿cómo es que quieren sentarse a conversar con las personas privadas de la libertad que están acá y que no son los líderes como tal? Porque claro, una de las premisas precisamente para poder pacificar a grupos delictivos y más es conversar con quien tiene la voz de mando, con quien es el líder de la organización o de la pandilla. Realmente, realmente eso es lo ideal, porque por ejemplo nos escriben en nuestras redes sociales y dicen, dialogar con el crimen organizado, ¿en qué país estamos? Bueno, y esa es otra variable, déjeme terminar la idea anterior. Yo decía que no podemos decir, claro, que nos vamos a sentar a conversar con el supuesto líder de los pioneros que está aquí, cuando él no responde precisamente a las órdenes de su agrupación criminal, ni está en el marco ni en el contexto de una cadena de mando de su organización criminal, sino que responde a órdenes de personas que no están aquí en el interior del país y que probablemente tienen ya empresas criminales de gran envergadura y que están fuera. Entonces, poco o nada serviría el diálogo con las personas que están acá. Luego, claro, la experiencia en este tipo de pacificación o de caminos buscando la paz como objetivo final tiene una variable, ¿no? Que siempre se ha hecho con grupos que en definitiva lo que buscan es un poco la reivindicación social o el reconocimiento social, como por ejemplo algunas pandillas, como grupos beligerantes o como grupos armados, como por ejemplo en Colombia las FARC, paramilitares y más. Pero claro, acá lo que estamos haciendo es asemejando el problema a un diálogo como si fuera con un grupo totalmente legitimado, con un grupo que busca una causa social, y acá estamos asimilándolo en cierta forma a un grupo que es evidentemente criminal. Claro, el grupo que busca la reivindicación social como tal, el grupo que está en esta lucha de reconocimiento social es un grupo legítimamente reconocido. Entonces, si nosotros queremos un diálogo con el crimen organizado, eso quiere decir que vamos a reconocer legítimamente también el crimen organizado como tal. Y eso el Estado no puede hacer. Usted frente al crimen, frente al quebranto de la ley, no puede ceder. Usted no puede sentarse a hacer un acuerdo con alguien que está matando sin razón, sin causa, sin busca de una reivindicación social, sin una lucha de valores y de principios. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente que el Estado ecuatoriano se siente a dialogar con el crimen organizado? Porque acá estamos hablando de crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando necesariamente
de tráfico de drogas en gran escala, porque el tráfico de drogas es el delito base que financia evidentemente la conformación, la organización y la planificación de actividades delictivas de todo orden a lo largo y ancho de la patria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oiga, doctor, para ir cerrando, yo di lectura a una nota que publica el portal Primicias, publicó el día de ayer, que dice, la selección de 303 guías penitenciarios se suspendió sin explicaciones y habla justamente de este proceso que había iniciado el actual gobierno, pero que se suspendió de un momento a otro, que debía continuar entre octubre y noviembre, pero que se ha paralizado. ¿Cómo ve usted esto? No sé si usted tiene algún detalle sobre este proceso y las cifras que actualmente se manejan respecto del número de guías penitenciarios que tenemos, porque hay una cifra que señala que el estándar internacional habla de un guía por cada 8 privados de libertad, pero acá tenemos un guía por cada 9 privados de libertad, aquí tenemos un guía por cada 27, o sea, 3 veces más, doctor. Por supuesto, y ese también es uno de los problemas que en cierta forma impide como tal tomar el control de los espacios físicos y en definitiva del sistema carcelario. Porque claro, si usted tiene un agente de seguridad en un pabellón en donde están 250, 300 personas privadas de la libertad y además el agente de seguridad está absolutamente desarmado y por ende vulnerable, entonces evidentemente no existe garantía de control ni de seguridad. Yo conozco, Fabricio, que en efecto desde el año anterior, creo que desde el año 2019 en efecto, se venía generando una suerte de concursos, de convocatorias para quienes estaban interesados en pasar a formar parte de las filas de los agentes de seguridad o de la Dirección de Seguridad Penitenciaria como tal del SNAI. Sin embargo, tengo conocimiento también de que este tipo de concursos, por algunas ocasiones incluso ha sido declarado desierto, so pretexto de que no existe el presupuesto, de que el presupuesto va a ser destinado por otras circunstancias que son de orden emergente o prioritarias. Y yo creo que este es un error craso, ¿no? A mí me parece que ahí están operando estas típicas mafias que lo que hacen es direccionar como tal los contratos, evidentemente a sus propias agencias de seguridad y más para que sean las que capacitan, o a sus propias escuelas de formación y seguridad, porque ya hace algún tiempo tuve una denuncia, Fabricio, en la que me decían que uno de los titulares del SNAI estaba vinculado de manera directa, o por lo menos sus allegados estaban vinculados de manera directa con la escuela de capacitación que estaba inmersa en el proceso de formación de los guías penitenciarios que eran aspirantes para ingresar al sistema. Luego eso nunca se llegó a investigar, pero en su tiempo habrá que investigarlo, ¿no? Entonces yo creo que estas mafias están haciendo de las suyas, yo creo que están direccionando como tal los contratos y que eso evidentemente impide que este tipo de contratos lleguen a materializarse. Y ojo, Fabricio, que estos contratos son tremendamente necesarios, son indispensables. Sumar talento humano en este momento, en medio de una crisis, es uno de los pilares fundamentales para poder controlar y retomar como tal el gobierno de la administración carcelaria. Pero insisto, a mí me da a pensar que son estas mafias que una vez más están enquistadas y que hoy públicamente las denuncio, Fabricio, para que ojalá la Asamblea Nacional pueda fiscalizar como tal el accionar de algunos miembros que han estado frente al SNAI como tal. Correcto, doctor Gallegos, le quiero agradecer por estos minutos con su visión en torno a lo que está ocurriendo en el sistema de rehabilitación social y, por cierto, su reacción sobre estos indultos anunciados ayer por el presidente de la República. Que claro, yo no había revisado el contenido de los artículos 383 y 386 del COIF. Lo hice en el comentario y me sorprendí porque no me parecía un tema de fondo, y veo que hay algunos juristas como Jofre Campaña que también han generado críticas en torno a este tema. Gracias por su explicación, doctor, que tenga un buen día. Fabricio, un abrazo, un buen día, siempre un gusto. Muy amable a Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación Social aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa, al volver.